Ya estamos la mayoría, ¿verdad? Es que hay una frase que dice: Cristo y yo somos mayoría aplastante. Entonces, mientras estemos Cristo y yo, es suficiente. Muy bien. Vamos a iniciar en este día. Estamos prácticamente ya terminamos. Nos falta ya cualquier cosa para ir conduciendo nuestra lectura. ¿Cómo vamos? ¿Van leyendo en casa? Si han ido tomando como que el hilo. Hoy les tengo una sorpresa, un regalito, porque se han portado muy bien. Bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, hoy seguramente vamos a tener una digamos, como revelarnos algo. La misma palabra nos va revelando y eso nos facilita mucho las cosas. En su carnet que tienen ustedes allí, hemos llegado a el número verde, ¿sí, verdad? Prácticamente pasamos el azul turquesa, vimos el color vino, los patriarcas, después pasamos color rojo, Egipto y Éxodo, después anduvimos vagando por el desierto y hoy entramos a conquistar la tierra y la primera generación de un pueblo sin un solo líder, que es precisamente la etapa de los jueces. Y vamos a ver también el día de hoy la conquista y lo que es la monarquía real, prácticamente el color verde. Estamos en el 1240 al 1050 antes de Cristo, y es verde porque empezamos a ver de lejos y luego ya nos vamos acercando a las verdes colinas de Canaán. Y entonces vamos a ver los libros de Josué, de Jueces y de Ruth. Y vamos a ver también la monarquía real del 1050 al 930 antes de Cristo. Y el color es el color violeta, que precisamente es la realeza. Y ahí vamos a ver primera y segunda de Samuel y primera de Reyes. Ustedes, como quiera, es importante que vayan viendo en su Biblia más o menos los espacios, los lugares donde nos vamos a estar viendo. Josué, Jueces, Ruth, Reyes. Ya, es más o menos lo que vamos a tocar el día de hoy. Y ahí están los complementarios: Salmos, Crónicas, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, en fin, eso lo vamos a ir viendo. Muy bien. Vamos a iniciar, pues sería que mejor tomando nuestra Biblia en nuestras manos. Bien aferrados a la Escritura. Y entonces vamos a iniciar en este día con nuestra oración. Decimos todos tomando nuestra Biblia en nuestras manos: Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Muy bien, vamos a... rápidamente, pues eso es así lo que hemos venido caminando. El mundo primitivo, empezamos con las alianzas, ¿se acuerdan de Adán, la descendencia? Esta es la línea que vamos buscando. Han encontrado los personajes. Todo esto es aquella línea
empezó todo en el Génesis. Acuérdense que hay citas bien importantes que son puntos de referencia o anclas. ¿Se acuerdan? La primera promesa que hay en la Escritura. La primera promesa que hay es Génesis 3:15. Esa hay que tatuarla en el corazón, porque de ahí se genera toda una historia. Prácticamente la historia y la salvación es a partir de allí. Es cuando la naturaleza caída se viene abajo y entonces hay una promesa. Del linaje saldrá quien te pise la cabeza. Esa es la promesa, y por eso a partir de aquí aparece el linaje, que es donde vamos buscando todos estos personajes, a ver si es cierto que cumple de un linaje, y aquí vamos caminando, y entonces vamos viendo los diferentes colores, cómo nos hemos venido moviendo. Después pasamos a los patriarcas, y entonces hemos visto a Abraham, pasamos a Isaac, pasamos a Jacob. ¿Se acuerdan qué emocionante era todo esto? Los hijos de Jacob, como la bendición, a tal grado que Judá se sube a la bendición. Y entonces terminamos aquí en Pérez, o más conocido como la familia Pérez, para estar más ad hoc. Y entonces esto es lo que hemos venido caminando. Hemos visto las alianzas, en fin, hemos estado muy cerca buscando. Después pasamos a lo que fue Egipto y fue el Éxodo, todas las experiencias que vivimos con, aquí va la línea, ¿se acuerdan? Esrom, Ram, Aminadab, Nazón. Y luego, después de la experiencia de Moisés, entramos al desierto. Es bien importante el día de hoy. ¿Se acuerdan cuál fue el sentido de las plagas? ¿Fue castigar al pueblo egipcio? No, fue demostrarle al pueblo de Israel quién es su Dios. Porque muchas veces vamos a pensar, ¿es un castigo? No, no es un castigo, sino Dios, cuando manifiesta su poder, es para decirle a su pueblo quién es. Que no lo pongas al mismo nivel del otro, no es un Dios entre los dioses, es el Dios verdadero. Y cuidadito con que lo trates como cualquier otro. Ese es el problema, que lo queremos tratar o poner al mismo nivel que otros dioses y están muy equivocados. Y entonces esa es la experiencia del desierto. Y entonces hoy estamos aquí en la conquista y los jueces. Los personajes que el día de hoy vamos a ver va a ser pues Josué. Vamos a ver los jueces, los 12 jueces, solamente los más importantes. Una mujer por ahí que será Débora. Aquí está. El más conocido, creo que hemos escuchado hablar de esta historia de Sansón. Y entonces, bueno, vamos a ver por ahí, nos vamos a detener un poquito. Bien. ¿Se acuerdan cuáles fueron las 3 promesas que Dios le dio a Abraham? Génesis capítulo 12. Eso es bien importante. ¿Se acuerdan? Donde todo empieza en la cabeza. O sea, aquí hay que tener en la mente algunos textos, ¿eh? La primera promesa es importante. Génesis 3:15. Es la primera promesa que hay. ¿Ah? Y luego, esa fue la primera promesa del Génesis. Y luego empezamos en el capítulo 12, los patriarcas. Y toda esta historia empieza porque Dios le hace una promesa a Abraham. Y esa promesa son 3 cosas, lo hemos visto. Lo decían hace un momento. Tierra, pueblo, descendencia, linaje, reinado y la bendición. Y entonces,
aquí está ya cristalizándose lo que es la tierra. Por eso quiero invitarlos en este momento a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? En Números 20:12. ¿Se acuerdan aquella historia donde Dios le dice, el pueblo tiene sed, y entonces le dice, dile a la piedra que brote agua? Números 20:12. Y entonces Moisés llega y golpea la piedra. ¿Por qué le pegas? Te dije, dile, porque desconfiaste de mí. Por eso no vas a entrar a la tierra. La vas a ver de lejos, Moisés, pero no vas a entrar. Y entonces Josué es el sucesor de Moisés. Es bien importante que empecemos. Ustedes vean, por favor, en el capítulo 1 de Josué, dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Moisés, mi siervo ha muerto, ahora levántate tú, junto con todo este pueblo, pasa el Jordán, y empieza. Ustedes lo van a poder leer. Pero lo más interesante es que vayan al versículo 6, lo que le dice Dios a este personaje. Tú sé fuerte y valiente, tú vas a repartir a este pueblo la tierra que juré a sus padres que iba a darles. La tierra se va a cumplir y tú se las vas a dar. Entonces ya se está cumpliendo una de las promesas de Abraham. Sé muy fuerte y valiente para custodiar y llevar a la práctica toda la ley que te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito donde vayas. Que no se aparte de tus labios el libro de esta ley. Medítalo día y noche para llevar a la práctica todo lo que está escrito en él. Sé valiente, es lo único que le dice. Sé valiente, venga lo que venga, confía en mí. ¿Se acuerdan de eso? Otra vez, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Venga lo que venga, nuevamente, la misma pregunta, ¿confías en mí? Y entonces, vamos a ir viendo. Bueno, aquí solamente puse ahí unas citas que van repitiendo lo que hemos visto. Génesis 3, Génesis 12, del 1 al 2, las promesas. Números 20:12, que es Moisés en el desierto, ante la piedra. Y aquí estamos empezando ya a ver a Josué. Vamos a Josué, capítulo 3. ¿Qué es lo que sucede en Josué capítulo 3? Josué va al frente y entonces está el Jordán, y en ese tiempo el Jordán está muy crecido. Y entonces lo primero que hace es, hay que cruzar el Jordán. Y entonces Dios le dice, no te preocupes, preparativos para cruzar el Jordán, tú confía. Hoy te voy a hacer grande a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo voy a estar contigo.
tú da esta orden a los sacerdotes, estamos en el versículo 7, que lleven el arca de la alianza. Cuando lleguen a la orilla, deténganse. Las aguas del Jordán se van a detener y va a pasar el pueblo. Se abre el Jordán. ¿Por qué se abre el Jordán? Porque están llegando a Canaán. Y en Canaán tienen, dentro de todo lo que tienen al dios Baal. Es el dios del agua, es el dios de la agricultura, es el dios, digamos, de la semilla, pues, ¿no? Pero sobre todo del agua. Tiene poder sobre el agua. Entonces, ¿por qué creen que Dios les dice, van a pasar por el medio del Jordán? Y el Jordán se abre para que pase el pueblo. ¿Por qué creen ustedes? Después de lo que hemos venido caminando, para decirle a su pueblo, este Baal que es contra mí, para que vean el poder que tiene el Dios verdadero. Lo primero que hace es decirle a los cananeos que su Dios Baal no tiene poder sobre él. Y por eso se abre el mar. Se los hubiera podido llevar por la llanura, por otra parte, pero es un signo, nuevamente como en Egipto, por eso le decía, hay que ver, de que Dios está manifestando su poder para que no cambien. ¿Se acuerdan la semana pasada, cuando veíamos Deuteronomio, el capítulo 6? ¿Se acuerdan de lo que Moisés le dice? Cuidado con los cananeos, cuidado que sus hijos no se casen con sus hijas, ni sus hijos, en fin. Porque tienen dioses y van a alejar su corazón del Dios verdadero. Lo único que Dios les da, la condición es, esta es la tierra de ustedes, pero no me olviden, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Esa preocupación de Dios nos conoce, que muy fácilmente podemos cambiarlo. Y el problema es que cuando llegan los cananeos, llegan a la tierra de los cananeos, el pueblo de Israel tiene 40 años en el desierto. No saben sembrar, no saben construir, tienen poca cultura, y llegan a la tierra de los cananeos, donde sus ciudades van a llegar a Jericó. Jericó es la ciudad más antigua o espacio habitado de la historia de la humanidad. Y todavía está cimentada, todavía llega y hay algunos residuos ahí de la construcción. Ven construcciones que en su vida ven las tierras sembradas y entonces ven una cultura y entonces el pueblo empieza a cautivarse. Pero la cultura, el pensamiento no viene solo, también están sus dioses y el pueblo empieza a contaminarse. En el capítulo 2, vamos a regresarnos un poquito. Habíamos dicho que sí nos gusta el chisme, ¿verdad? O nos pasamos el capítulo 2, está muy bueno. Pero resulta que Josué envía a 2 espías a Jericó. Llegan, está Jericó delante, es la primera ciudad, podemos llamarlo así, que van a conquistar, pero envía a 2 espías y entonces llegan estos judíos, hebreos, y se dan cuenta que hay 2 espías en la ciudad y los empiezan a buscar, y lo primero que hacen es meterse a una casa, a la casa de Rahab. Ahí ustedes la tienen en el capítulo 2, y dice que Rahab era una prostituta. ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, entraron a la casa de la prostituta y esta mujer los salvó. No los atraparon, engaña a los perseguidores, los esconde y entonces les dice: yo sé que su Dios viene a conquistar, les ha dado esta tierra, yo los he salvado, ahora ustedes me tienen que salvar a mí y a los míos.
yo sé que ustedes van a venir, por favor, cuiden mi vida, la vida de mis hermanos y de mi familia. Y estos son dos hombres, le dice, por habernos salvado, la vida se paga con la vida. Y entonces, lo único que le dicen es, tienes que poner un signo en tu ventana, porque Rahab vive en la orilla de lo que es la orilla de los muros que protegen Jericó, de la muralla, y entonces por ahí dice, se descuelgan de la ventana de Rahab, se descuelgan y nuevamente agarran y se escapan, salen de Jericó porque Jericó tiene sitiado, entonces se salvan. Cuando lean Mateo, en la genealogía de Mateo, se van a encontrar a esta mujer. Es una antepasada de Jesús. Imagínense, Jesús, o sea, generalmente cuando alguien tiene a una familia o el pariente estuvo en la cárcel, como que lo vas quitando de la genealogía, ¿no? Y si tienes a alguien también como esta mujer, pues no sé, se desapareció en un momento de la vida. En la genealogía de Jesús no se desaparece nadie. El pasado de Jesús es tan importante que esta mujer, a pesar de su vida, a pesar de su fama, está presente en la Escritura y en la genealogía, y luego vamos a ver la importancia que tiene esta mujer. Y entonces, bien, pues entonces ahí está el capítulo 2. Allí en el capítulo 6 de Josué, son prácticamente las instrucciones para Dios le dio Jericó. Entonces ustedes tranquilos, yo me encargo de esto. Y entonces ustedes van a ver ahí en el capítulo 6 todo lo que el pueblo de Israel con el arca de la alianza estuvieron sitiando. Y entonces, en un momento determinado, se caen las murallas. Y entonces el pueblo entra fácilmente a la conquista de Jericó. Aquí lo importante, que en el capítulo 6, versículo 17, dice gritar, el Señor les ha entregado la ciudad y todo lo que han en ella serán consagrados al anatema en honor del Señor, es decir, al altar. Nadie se puede quedar con oro, con nada, todo es de Dios. Solo sobrevivirán Rahab, la prostituta, y quienes se encuentren en su casa, porque ella escondió a los mensajeros que habíamos enviado. Todo bronce, todo hierro, todo oro es consagrado en el depósito, en el tesoro para el altar. Es decir, nadie puede quedarse con nada. Y luego el capítulo 7, también de Josué, nadie puede quedarse con nada. ¿Quedó claro? Bueno, para ellos no quedó claro. Y entonces, después de que conquistan Jericó, que es una ciudad sitiada, que es una ciudad protegida, que parece imposible, es conquistada. Y a unos pocos kilómetros, la segunda ciudad que sigue es más pequeña, se llama Ai. Y entonces llegan y la sorpresa es que no pueden conquistar Ai. Y entonces sí, Ai. No pueden entrar, no pueden conquistarla. Oigan, ¿cómo puede ser posible que Jericó se vino tan fácilmente y ahora este pueblo, que es una ranchería, no podemos con ella? Y pierden la batalla.
¿Cuál fue el motivo por el que perdieron la batalla? ¿Cómo puede ser posible que esto que lo tenemos de ganar en población de guerreros, en todo, cómo puede ser posible que no podamos con esto? Bien. Capítulo 7. Pues Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serax, de la tribu de Judá, se quedó con algo consagrado al anatema. Y eso encendió la ira de Dios. Entonces, este jovencito se queda con oro y con plata que era para el altar. ¿Qué no entendiste? ¿No se acuerdan quién guardó algo también en el camino? ¿Se acuerdan del maná? Era putrefacto. Cuando Dios dice que te va a dar, no es necesario que andes cargando. ¿Para qué andas cargando? Te vas a crear una hernia de disco y Dios a la siguiente cuadra te lo va a dar. No es porque no te lo quiera dar, es porque no te quiere hacer sufrir. Cuando dije no cargues nada, es para librarte de andar con preocupaciones. Te lo voy a dar, te voy a dar un territorio. Y entonces se vino todo abajo. Nuevamente encontramos la misma historia. Y si no hay oro allá, ¿desconfías de mí acá? No es que te quieras ser rico, eso es lo de menos. Lo importante es que has desconfiado de mí nuevamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces nos vamos al... Ustedes van a poder ver ahí, está la misma historia. Y llegamos al capítulo 13. Aquí solamente en el libro, como en el libro de Josué, capítulo 5, cuando entran a Jericó, hay algo bien que se me había pasado, y es importantísimo. Cuando llegan a Jericó, en ese momento desaparece el maná, cesó el maná, porque entonces empiezan a comer los frutos de la tierra. Ahora sí, mis chavos, a trabajar la tierra, Ahora sí, aprendan el arte del cultivo, aprendan el contacto con la tierra y los pone Dios a trabajar. Ya por eso se dice, ya no te va a caer el pan del cielo, Ahora, hacer lo que tienes que hacer. Y entonces en Josué capítulo 5 aparece nuevamente el trabajo del hombre. Ven, se alcanza a ver allí las... Aquí cuando entran, fíjense bien, por aquí está Jericó, ese es el Jordán, lo que se abrió, el pueblo de Israel entra por aquí, viene de abajo hacia arriba, por aquí llegan y más o menos aquí están. Y entonces aquí, como vemos nosotros en el capítulo 13, empiezan a dividirse el territorio para las 12 tribus. Entonces ahí vemos la Palestina, como hay unos que tienen muy poquito territorio, pero son los más agraciados porque son los lugares más cercanos al Jordán y por lo tanto aquí le dieron más desierto, y entonces vemos así. Por eso, ¿cuál es el criterio? Bueno, pues el criterio es de... Se fijan aquí, Efraín, aquí está, y Manasés, son tribus. ¿Se acuerdan de las 12 tribus, los hijos de Jacob? Efraín y Manasés son parte de la tribu.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Tienen por ahí escrito cuáles son las tribus?